Buenas a todos, ¿cómo están? Un gusto, bienvenidos a este nuevo ciclo, a este nuevo encuentro de charlas de bolsillo, que es básicamente una serie de encuentros que hacemos entre Helio de Finanzas y expertos de economía, expertos de finanzas, del mundo del emprendedurismo, donde lo que buscamos hacer es bajar algunos conceptos e ideas claves del mundo financiero que por ahí uno lee mucho en redes, lee mucho en Twitter, en Instagram, en TikTok, pero no terminan de quedar claros y muchas veces llegan a confusiones. Así que hoy trajimos gente que la tiene muy clara sobre esto para ayudarnos a conversar e ir viendo de una manera amigable qué es cada cosa y sobre todo para echar un tema que es cómo ganar plata en la bolsa sin humo. Para quienes no me conocen, soy Santos Barrio, gerente comercial y uno de los cofundadores de Leo de Finanzas, un agente de bolsa para invertir en Estados Unidos, billetera digital. Y hoy estamos con una persona que me gusta mucho el contenido que hace en redes, que habla muy claro, que es Luis Aguilar, que es el fundador de Freelance, una plataforma de educación financiera y asesoría. ¿Cómo andas, Luis? Un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Santo. Primero que nada, te quería agradecer por estas charlas, la verdad que están buenísimas. Muy buena la idea de juntar gente del mercado y darles exposición para todo esto. Y bueno, nada, sí, nos conocimos hace un tiempito ya. A LB la conozco desde que era Let's Beat, antes de ser LB, estaba muy bueno ahí el proceso de transformación y expansión que llevaron adelante. Eh, y bueno, ya yendo un poco más a lo que nos atañe hoy, eh, qué pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer plata en la bolsa? ¿Cómo ganar plata en la bolsa? Sin Eh, humo. Sin humo, claro. Y ahí creo que justamente, a ver, cuando uno le empieza a sacar el humo a esta cuestión, cuando se empieza a profundizar, lo que pasa es que básicamente termina desmitificando todas las cosas que si se quiere, se creen en la cultura popular, que ahí hay como una retroalimentación tanto de una cultura popular que no está muy ingresada, ¿no? en todo este mundo, y por otro lado yo también creo que este mundo o el sistemita financiero quizás ahora está un poco cambiando eso, pero también lucraba, ¿no? Con esto de todos los humos altos, de, no sé, la idea de que para ganar plata tenés que estar pegado constantemente a una pantalla mirando movimientos de precios, tenés que ser un Nobel de Economía, un Nobel de Astrofísica y no sé qué más, cuando la realidad es brutalmente distante a eso, ¿no? Eh, Totalmente. ¿Cómo se llama? En ese sentido, a mí cuando me mencionaste la posibilidad de tener esta charla, se me vinieron muchas cosas a la cabeza y creo que literalmente leyendo dos libros, como que podés tener los dos caminitos, ¿no? Para ganar plata en la bolsa. Uno que es el más simple, que es básicamente si no querés aprender mucho del mercado financiero, si la realidad es que no te interesa, si vos te dedicás a otra cosa, eso no significa que no puedas ganar plata en la bolsa. Y de hecho es muy fácil ganar plata en la bolsa. Literalmente todos los meses tenés que ahorrar una parte de tu plata, comprar un índice y otra cosa mariposa. Olvidarte, a dormir. A dormir. Y hay un libro que creo yo que te da todo el marco para justamente hacer eso que, claro, suena fácil y en realidad es simple, pero lo que no es fácil es la estabilidad emocional y la disciplina que requiere a largo plazo hacer esa cosa que tan fácil es durante tanto tiempo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay un libro que está buenísimo, que si querés seguir por el camino de quiero ganar plata en la bolsa, pero no quiero ser experto en la bolsa, no quiero aprender mucho, no quiero dedicarle tiempo a eso más que la vez por mes que compre los activos que tenga que comprar, hay que leer el libro de Benjamin Graham, el, como se llama, mentor de Warren Buffett, que se llama The Intelligent Investor, ¿no? Creo que si toda la gente del mundo leyese ese libro, se arreglaría toda la crisis previsional, o sea, el mundo pasaría a ser muy diferente, ¿no? Y creo que con ese libro, leyendo solo ese libro, eh, ya prácticamente vas a poder invertir toda tu vida, ganar una buena cantidad de plata y armar una buena jubilación, entendiendo justamente cómo funciona el sistema en general, a qué cosas hay que tenerle miedo si se quiere o realmente esquivar, ¿no? Tipo tratar de minimizar costos, tener estabilidad y repetir una cuestión muy simple durante un gran periodo de tiempo. Ahora, en ese mismo libro
habla de una cuestión que me parece muy interesante traer a colación justamente para esto, que es, si se quiere, todo el otro camino y a lo que nos dedicamos en freelance, en general, por fuera de lo que es la educación en la parte de asesoría, que es, bueno, entiendo que ya la composición de intereses que me va a generar a largo plazo invertir en un índice va a ser muy buena, pero ya sea porque me interesa el mundo financiero, ya sea porque tengo ganas de que el proceso de capitalización de intereses se componga un poquito más a lo largo del tiempo y me dé resultados mucho más abultados a lo largo del tiempo, o por una mixtura de razones, también hay gente a la cual le apasiona y punto, es que está el otro camino que es, bueno, yo quiero outperformar al mercado, ¿no? Y ahí hay un libro que recomiendo que es fundamental, que lo más gracioso es que no se trata de finanzas, pero lo escribe una persona, o mejor dicho, son recopilaciones de charlas que dio una persona, que es una de las eminencias, o era, mejor dicho, porque falleció hace relativamente poco, era una de las eminencias más grandes del mundo financiero, que es Charlie Munger con El Punch Out. librazo ese. Es un librazo. Es un Porque librazo total. Lo recomiendo si, mucho. si lees ese libro, básicamente lo que terminás entendiendo es que necesitas leer muchísimos libros más. Necesitas armar tus propios modelos mentales, ¿no? Como para entender cómo funciona la realidad. Necesitas tener un conocimiento bastante profundo de varias áreas como para poder armar esos modelos mentales. Ahí está el nombre del libro, para todo el mundo. Es realmente el libro que hay que leer, porque ese libro, justamente a mí la frase que me quedó tatuada en el alma de ese libro es: la sabiduría es un deber moral, ¿no? Esta cuestión de que necesitas formarte, necesitas seguir formándote, y la realidad es que si uno quiere a largo plazo invertir, ¿no? y generar rendimientos que superen el de los índices, lo dice también en Intelligent Investor, cada puntito que vos puedas a lo largo del tiempo ganarle a los índices en promedio anualizado, la cantidad de trabajo que te va a llevar versus los otros puntos que tenés garantizados por mercado, ponele, es insalubre, o sea, es un montón. Entonces ahí es donde está el tema de, si realmente querés entrar por ese camino, ten en cuenta que va a ser heavy, que vas a tener que formarte muchísimo y que justamente vas a entrar en esta dinámica tan compleja y tan linda cuando te sale bien, de, que también lo dice Jeff Bezos, por ejemplo, para generar retornos que estén por encima de la media, tenés que apostar en contra del conocimiento convencional o de la sabiduría convencional, y eso requiere tener los nervios bastante de acero, ¿no? En algunos aspectos. Ahí están preguntando. El libro en español, si quieren buscar, es El Almanaque de Charlie Munger. Librazo. Van a ver que no habla puntualmente tanto de economía, es más como filosófico el libro, pero engancha mucho con el mercado. Así que recomiendo un montón. Y para sumarte otro libro, ya que estamos de ese lado, uno que también está muy bueno y es parecido al primero, es como para el que es médico y quiere dedicarse a la medicina, pero ahorra un poco de plata todos los meses. Mm. eh, The Simple Path to Wealth de Collins también habla un poco de esto, de invertir en bolsa todos los meses, no tener deudas y no mucho más que eso. Bueno, este libro también está bueno. Yo pongo los títulos en inglés porque son los originales, pero hay traducciones de todo, no es que tenga que leer en inglés. Claro. Eh, Creo que se llama Un camino simple a la riqueza. Bueno, sería la traducción obvia, al menos. Claro. Perfecto. Bueno, introdujiste cosas muy interesantes ahí, Luis. Bueno, el camino estándar de, che, loco, no me quiero dedicar a esto, me dedico a otra cosa, quiero invertir y quiero ahorrar y quiero ganar plata a largo plazo. Y el otro más de trader. Vamos a hablar un poquito de ambos. Antes de meterme bien profundo, quería ver si nos podías contar un poco de quién sos, para los que no te conozcan, de dónde sale Luis Aguilar y un poco freelance, qué hace. Ya introdujiste un poco la asesoría financiera, pero yendo más a verano, ¿qué hacen ustedes todos los días? Bueno, mira, últimamente estuvimos ahí hablando con algunas VCs y todo ese mundo. Para quien no sabe lo que es una VC, es una Venture Capital, es una empresa que invierte fondos en empresas que vienen creciendo mucho y que tienen, por lo general, bastante más riesgo, ¿no? Y una de las cosas que te piden es como un one-liner de ¿qué hace? ¿Qué hace freelance? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo? Te me cruzás, tenés 5 segundos, decime qué haces. Y lo que me surgió a mí es
integramos gente masivamente en el mercado de capitales apalancados en tecnología, comunidades y microlearning gamificado. Pero básicamente integramos gente masivamente en el mercado de capitales apalancados en tecnología. Freelance es una EdTech, FinTech. Tenemos ahí como los dos acrónimos. Creo hoy que estamos más del lado de EdTech que FinTech. Justamente lo que hacemos es brindar educación financiera. Tenemos una aplicación gratuita en la cual la gente puede ordenar sus finanzas, tiene todas las herramientas que hacen falta para llegar a lo que es un ahorro consciente, ¿no? O sea, básicamente no llegar con, no sé, 100.000 pesos ahorrados a fin de mes porque tuviste suerte, sino porque hayas hecho un presupuesto, tengas bien controlado cuáles son tus gastos, cuáles son tus ingresos y que hayas realmente ejecutado un plan para llegar hacia ese ahorro. Por utilizar la app, nosotros lo que hacemos es darte premios, ¿no? En formato de tokens que se pueden utilizar para canjear por cursos de educación financiera. Aparte de toda esta parte gratuita, justamente lo que pasa mucho es que, volviendo a lo que habíamos mencionado hace un ratito, ¿no? De la diferencia entre, bueno, yo decido mes a mes invertir en índices y listo, versus, bueno, quiero generar algo un poco más copado. El aprendizaje que se requiere para realmente meterse de lleno en ese mundo de inversiones más profundas, si se quiere, como de intentar generar alfa, lo que se llama alfa, que es un rendimiento por encima del mercado, es muy fuerte, ¿no? O sea, no es algo que se pueda aprender de un día para el otro, ni que sea tan simple. Entonces ahí nosotros lo que ideamos es también un sistema de acompañamiento, ¿no? En ese proceso de ir aprendiendo cómo hacer inversiones que intenten superar los rendimientos de mercado ajustados al perfil de riesgo de cada usuario o cada cliente, en formato, bueno, de asesoría financiera, ¿no? O sea, nosotros les recomendamos a la gente. Después, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy el que fundó Freelance, soy el que hoy en día lidera Freelance. Estudié economía y desde que salí del secundario siempre estuve en el sector financiero. Yo fui a un colegio japonés y en el último año nos hacían hacer pasantías. ¿En Bueno, serio? O sea, vos hablas japonés. sí, 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 sí. Qué loco, no sabía, no tenía ese dato de color de Un Luis. datito Mirá. de color, sí. Y en el último año nos hicieron hacer pasantías en empresas japonesas que están acá en Argentina, y ahí yo hice una pasantía en el Banco de Tokio. Se ve que les gustó bastante mi perfil porque cuando terminé egresando me volvieron a llamar para, ¿cómo se llama? Para volver a trabajar con ellos. Y bueno, literal desde que salí del secundario, es más, podemos decir que literal desde antes de salir del secundario que ya estoy en el sector financiero. Y bueno, la realidad es que pasé por distintas áreas. Primero estuve ahí en el Banco de Tokio, después ellos se fueron del país en el 2018, tomaron la decisión. De ahí pasé a Marsh McLennan, que es básicamente la empresa más grande del mundo de lo que es reaseguros y gestión de seguros y todo ese tipo de cosas. De ahí me fui a Accenture a hacer consultoría financiera. Y de Accenture entré a la primera LIC en la que estuve, que fue Intagro, y de Intagro después me fui a otra corredora. Intagro es una LIC agroindustrial. De Intagro me fui a otra corredora que también quería desarrollar lo mismo, que se llama Argencer, que es más chica, pero bueno, quería desarrollar lo mismo, como un departamento de mercado de capitales para brindarle buenas herramientas financieras a los productores agrícolas que mueven un montón de guita, pero usualmente no están tan sofisticados en el management financiero. Y bueno, estando ahí, en realidad estando en Intagro, yo ya había empezado con Freelance como un proyecto netamente de educación financiera por redes sociales. Y eso fue creciendo, de a poquito empezamos a armar cursos, vimos que había demanda y bueno, eventualmente lanzamos la asesoría. Y bueno, ya estando en Argencer, que fue a finales del 2023, tomé la decisión de, bueno, evidentemente hay algo que perseguir acá y nos volcamos de lleno con el equipo, que también tenemos dos socios, Leonel y Tamar, que están en la parte más de lo que es desarrollo tecnológico, de estar full time y completamente tirados a la pileta de, ya está, mandarse con lo propio, ¿no? Claro, ahí diste el pase y dijiste, ya fue, voy, arranco, listo, vivo de esto. Exactamente. Ah, La verdad que, bueno, una de las mejores, al menos por ahora, decisiones
que pude tomar. Pero bueno, qué sé yo también soy muy de la idea que es preferible accionar y equivocarte que quedarte en el molde y después preguntarte el resto de tu vida qué hubiese pasado si, ¿no? Así que, nada, básicamente esa fue el gran motivante de, no, yo no puedo dejar esa puerta sin abrir a ver qué pasa, ¿no? Sí. No, Y bueno, vale la pena, sí, y definitivamente. así nació Freelance. Lanzamos la aplicación en mayo del 2024. Se la bajaron más de 10.000 personas y tenemos hoy en día más de 1.000 clientes activos en los diferentes planes de asesoría. Eh, y bueno, y seguimos creciendo mes a mes, por suerte. Genial, genial. Bueno, ahí está por ahí metiéndonos en bien el tema, que como dijimos, es cómo ganar plata en la bolsa sin humo. Ustedes van a ver que está repleto en redes y seguramente se cruzaron con mucha gente. Del típico un chart de TradingView, el gráfico con velas rojas y verdes, el humo, el Ferrari de fondo y la gente prometiéndote, che, comprame mi cursito y vas a ser millonario mañana. Eso está repleto, tengan cuidado. Y por esos cursos y esas cosas, mucha gente tiene una idea muy incorrecta de la bolsa. Tiene una idea de Lobo Wall Street, de Miami, dinero, todo sin esfuerzo. La bolsa es muy distinta en la realidad, no hay resultados mágicos. Los resultados que uno puede tener con poco esfuerzo, como decía Luis, de todos los meses, son muy buenos, pero están lejísimos de hacer esto de puse Claro, $1.000 y de la nada me fui a Miami. Y los resultados que se pueden poder tener con esfuerzo tampoco son de ese tipo. Son mejores, pero tampoco son de ese tipo. Así que por ahí una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte, que es un poco este martillazo de realidad, es ¿qué puede esperar una persona tener a partir de la bolsa? O sea, ¿qué retornos, qué ganancias puede esperar alguien tener en la bolsa? En ambos casos. En caso de pongo plata y me olvido, y en caso de pongo plata y por ahí quiero ganarla al mercado. claro. Mirá, acá el martillazo de realidad que me encanta dar a mí es que la gente entienda cuál fue el retorno de quienes muchos consideran el mejor inversor de todos los tiempos, que es Warren Buffett, ¿no? El El retorno Messi de las promedio, claro, finanzas. El Messi, tipo, arriba de eso, es debatible, pero casi que podés llegar a decir que arriba de eso no tenés, ¿no? Y justamente este tipo tan capaz que hace tanto tiempo le viene metiendo, y justamente ahí está la dificultad de todo esto, ¿no? El tiempo y también el tamaño de lo que fue construyendo, pero el retorno promedio del S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, histórico, vos lo podés, dependiendo si le metés dividendos, si no le metés dividendos, qué tasa de inflación le metés para calcular, etcétera, está entre un 9 y un 11% anual. Ese es el promedio al cual vos podés aspirar bajo la fuerte premisa también, ¿no? De que los eventos pasados más o menos se repliquen en el futuro. Ahora, el mejor inversor de todos los tiempos, el retorno que tiene es más o menos del 19,6%. O sea, no es que, no sé, el chabón tuvo rendimientos del 5.000% anual o algo, o las típicas cosas que uno ve en redes, ¿no? Justamente esto que vos decías de, qué sé yo, un 1% diario, un 10% semanal, un 40% mensual, no existe, no existe. El robot navideño de Cositorto. Eh, Exactamente. El mejor inversor de todos los tiempos tuvo un retorno, claro, sostenido a lo largo de casi 7 décadas o más, eh, del 19,67%. Entonces, si vos estás por esos rangos, o sea, ya sos Gardel, entre un 11% y un 19%, si vos tenés algún tipo de certeza o seguridad de que vas a tener retornos, no existe tampoco la certeza o la seguridad, ¿no? Pero si crees que estás haciendo las cosas para tener ese tipo de retornos, sos Gardel. Con respecto a esto que hablábamos antes, una persona que realmente invierta en el índice de S&P 500 y que más o menos espera que se vuelva a repetir el pasado en los próximos 30 años promedio, sí, tenés que apuntar a que sabés que vas a tener en promedio, porque aparte no es lineal, no es lineal y esto es Ujú. importantísimo, vas a tener un retorno anualizado del 10% en dólares. Ojo, esto no es lineal y esto también es muy importante, porque, por ejemplo, me acuerdo que una vez una persona había invertido en S&P 500 y me mandó un mensaje por Instagram, ¿no? O sea, ni siquiera era cliente nuestro porque, bueno, si es cliente nuestro y nos está haciendo esa pregunta, estamos en problemas. No estamos haciendo bien las cosas nosotros. Claro. Pero
era un follower que me mandó un mensaje de, che, pero yo compré, creo que había sido, viste que en abril se desplomó el S&P 500, Sí, nos lo habrán mandado hizo trizas. claro, nos lo habrán mandado ahí en abril el mensaje y algo así como, che, yo en febrero compré S&P 500, vi muchos posts en todos lados de que te da un 10% anual y estoy, no sé, 15% bajo en dólares, ¿cómo puede ser? Y claro, yo dije, no, claro, o sea, no es que te va a dar sí o sí un 10% anual, no existe una inversión de renta fija que te dé un 10% anual en dólares, es una barbaridad, es un montón. Eh, Justamente lo que hace el S&P 500 es que tenés años que sube un 20%, tenés años que baja un 20% y así va swingueando bastante y el retorno promedio termina siendo del 10%. Pero también te puede pasar, no sé, que si invertiste desde el 2010 al 2020 fue mucho más que el 10% el retorno promedio del S&P 500. Entonces, ahí también hay como un poquito de realidad que hay que tener en cuenta. Y lo más importante de todo es entender que en realidad cuando uno invierte en el mercado de acciones, lo que está haciendo literalmente es hacerse socio de empresas, hacerse socio de organizaciones de recursos e individuos que tienen algún objetivo de generar rentabilidad haciendo X cosas, ¿no? Esos sistemas que generan rentabilidad son los fundamentals. O sea, cómo generan rentabilidad, qué es lo que venden, qué demanda tiene su producto, todo ese es el background de la realidad que tienen las empresas. Y justamente el S&P 500 es el rejunte de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que también es el país más grande en términos económicos del mundo, ¿no? Ahora, no es que es un instrumento mágico, o sea, hay una economía de fondo a la que responden estas empresas. Cada empresa tiene su propio universo de cosas que hay que entender. Y bueno, todo esto es un poco lo que hay que tener en mente para ir metiéndose en la bolsa. Ahora, justamente, hace un rato había dicho la assumption, ¿no? De que los próximos, no sé, 20, 30 años se va a repetir la performance de los últimos 30, 40 años. Qué sé yo, no parece ser, es más, me atrevo a decir, voy a sonar muy manijero con lo que voy a decir, pero hasta capaz hay chances de que sea al revés, de que sea mayor el rendimiento, porque estamos empezando a encarar un ciclo de transformaciones que van a ser muy diferentes a cualquier cosa que haya vivido la humanidad antes. Quizás lo más similar, ponele, fue la revolución industrial. Y bueno, imagínate la diferencia que le hizo a una persona que, qué sé yo, ya tenía acciones, por ejemplo, pre-revolución industrial y post. El aumento de productividad es parte de lo que lo benefició al crecimiento de sus tenencias, ¿no? Y ahora, Con el bueno, mercado de justo capitales estamos que estaba muy poco en desarrollado en esa pañales, época. sí, O sea, que era completamente en todo, pañales y era más que nada todo deuda, ¿no? O sea, existía acciones mm, también, pero sí, minúsculas. era todo un desastre en ese sentido. No, claro. Sí, algo que por ahí es interesante es que el SP 500 y en general la bolsa tiene muchas décadas de historia. Y esto donde la gente habla del 10%, el 11%, otros que descontando inflación dicen 7%. No es un plazo fijo, de nuevo como dice Luis, o sea, es algo que puede variar. Hay años, estos últimos 12 meses fueron 22% que subió la bolsa, o sea, muchísimo más, pero hay años donde ha caído 25%, o sea, es totalmente variable. 2008 cayó, año 2000 cayó, el 85, 87 cayó un montón la bolsa, o sea, hay años muy malos. Eh, pero sí lo que hay es un historial muy largo, por lo cual uno puede decir, en el largo plazo la bolsa siempre subió. Hay un estudio de Vanguard que dice que si vos invertiste en la bolsa durante 10 años, tus chances de perder plata es del 4% nomás, del 4%. Y si son 20 años, tu chance es casi cero. De Te nuevo, todo quiero, basado en el pasado. te quiero mostrar algo, a ver, puedo compartir pantalla, ¿no? Con esto. Sí, obvio, sí, sí. Te debería dejar. A Eh, ver, y, y ahí le sumo que a diferencia de lo que es por ejemplo el mercado cripto, donde 10 años subió y un montón, y 10 años es bastante tiempo, acá es un poco tiempo, 10 años, es muy reciente. La bolsa claro. tiene un plazo muy largo. Eh, Acá, a ver si se ve el gráfico. José Esto Luis, que, esto que les estoy mostrando acá es un estudio que hizo Morgan Stanley que está buenísimo, que me encanta justamente sumarlo a lo que vos decís, que agarra
todos los periodos, ¿no? que podemos ver acá, todos los periodos de un año, todos los periodos de 5 años, todos los periodos de 10 años y todos los periodos de 20 años. Es decir, por ejemplo, del 70 al 90 hubo 20 años, del 71 al 91 hubo 20 años y así, ¿no? Agarra todos los periodos en esta subsegmentación que podemos ver acá abajo, desde el 1950 hasta el 2024, y lo que hace es ver si tuvieses un portfolio completo solamente de acciones, si tuvieses un portfolio completo solamente de bonos, o si tuvieses el famoso 60-40, que es 60% de un activo y 40% del otro, cuáles hubiesen sido tus retornos en esos 5-year rolling, 10-year rolling, 20-year rolling, que es lo que dice acá, ¿no? Y justamente lo que dice Santos acá es fundamental. En el corto plazo, miren la volatilidad que pueden tener los retornos. Acá lo que podemos ver es que, por ejemplo, en acciones, en cualquier periodo de un año, el máximo retorno anual que tuviste fue del 52%, y el peor retorno que tuviste fue una caída del 37%, que es bestial, o sea, casi 2/5 de tu tenencia hubieses perdido. Ahora, en bonos se achica eso, ¿no? La potencial ganancia es sustancialmente menor, pero también lo es la potencial pérdida, ¿no? Y después, en el 60-40, como pueden ver, termina generando un potencial de un 1% extra, ¿no? de ganancia máxima versus un 20% de pérdida extra, con lo cual ahí un concepto importantísimo. Anualmente al menos podemos ver que el 60-40 es muy ineficiente en términos de risk taking, ¿no? Porque te da un punto más por 7 puntos extra de pérdida posible, ¿no? Ahora, la magia es cómo se van empezando a acomodar los retornos al alza a medida que los periodos de inversión se hacen más largos. De repente, cuando es de a 5 años, el peor retorno, esto es siempre retorno anualizado, ¿no? El peor retorno que podrías haber tenido invertido 5 años en bolsa, netamente en acciones, era una baja del 2%, mientras que en bonos hubieses también tenido una baja del 2%. La ganancia en acciones promedio podría haber sido el 29%, por ejemplo, en 5 años. Un 29% anualizado es muchísimo más que el 10% del que estábamos hablando antes, por ejemplo, ¿no? El 18% en bonos hasta también es superior al del S&P 500. Y acá ya empezamos a ver una magia. El 60-40 está en ambos casos en positivo. En el peor de los casos hubiese generado un retorno positivo del 1% interanual, perdón, de CAGR, o sea, la velocidad anualizada, y un 20% máximo. Ahora, cuando te vas a 20 años, que para evitar ver estos, como se llama, 10 años de acá, es mágico. O sea, como podemos ver, en el mejor de los casos, a 20 años tuviste un rendimiento anualizado del 18% en acciones, mientras que el peor resultado fue una ganancia también del 6%. Después tenés en bonos 11-1 y el 60-40 15-5. Ahora, hay varias cosas que están buenas mencionar de este estudio. Primero, hay una famosa discusión en el mundo financiero que es cuál es la prima de riesgo del equity, ¿no? ¿Cuál es, a largo plazo, realmente cuál tiene que ser la satisfacción extra o como se llama, el retorno extra que te tiene que dar el equity por sobre los bonos para que realmente te quedes en equity? Y lo que te muestra esto es que es lo más risk efficient a largo plazo, incluso estar netamente en acciones. Es una locura. Y también lo que te muestra esto es que si extendés el periodo a lo largo de 20 años, tenemos ahí un dato un poco distinto con el de Santos, pero bueno, también era bastante chico el monto que decía de potencial pérdida Santos. Es una locura. O sea, el peor de los casos es ganar un 6% interanual, o de CAGR. Es una ganancia sustancial. O sea, estamos hablando de una composición de intereses que te puede llegar. O sea, si vos durante toda tu vida tenés una composición al 6% anual, estás Claro, o flaco. sea, significa que cada más o menos 10 años y un par de meses duplicas la guita, con 6% al año, Claramente. con 18% para esa ahí, cada 3 años y medio duplicas la guita. Que nada, extenderlo 30 años para alguien que, no sé, tiene 25, ponelo, tiene 30 y está trabajando. No, bueno, es bestial.
cómo te cambia. Acá no tengo a mano el Excel, yo tengo un Excel siempre de tipo $100 tipo cash y $100 invertidos. Ya los que nos siguen en Charla de Bolsillo se los mostré como 50 veces, pero nada, para mí es bestial cuando uno se pone a poner estos números y decir, che, si compongo mi capital al 6% anual, ¿cuánto da? Si lo compongo al 10% anual, ¿cuánto da? Versus tener los dólares bajo el colchón. Esa es la importancia de invertir, básicamente, Sí, lo que te cambia todo. es Eh, fundamental. Aparte, perfecto. acá, Sí, Santos, quiero aprovechar también para mostrarte algo, porque este estudio es espectacular, que es que, o sea, es obligatorio hoy en día invertir. Es obligatorio no porque pierda poder adquisitivo tu valor, sino porque la- el sistema previsional está completamente quebrado, ¿no? No es algo que solamente pasa en Argentina, el sistema a nivel global está completamente quebrado porque cuando se ideó el sistema previsional, te jubilabas a los 70 años y la gente se moría en promedio a los 50, ¿no? Entonces, en realidad el Estado tenía como un saldo positivo a favor de, ¿cómo se llama? 20 años extra en promedio que no le iba a tener que pagar a gente que había aportado durante toda su vida. Ahora, este gráfico nos muestra algo que es preocupante para los estados, pero estimo yo positivo para la humanidad, que es que la gente vive cada vez más tiempo, tiene sentido, la tecnología avanzó, la salud es otra, los hábitos de la gente es otra. De hecho, a mí me da mucha gracia ver fotos de gente que hoy en día tiene 30 años, por ejemplo, versus fotos de gente que tenía 30 años en los 90, en los 80, que vos decís, che, que no puede que ser que estaban estas dos detonados. personas, o sea, claro, no quería, quise ser un poquito más polite, pero sí, estaban Pero detonados, la verdad, que no se podía creer que estas dos personas tengan la misma edad. Y claro, el tema es que la gente vive cada vez más tiempo. Acá el JP Morgan también hizo este estudio de cuáles son las chances de llegar a determinadas edades en función, bueno, ¿cómo se llama? De Total Population Average, que es tipo el promedio de la gente, y Non-Smokers in Excellent Health, que de hecho a lo largo del tiempo está, por ejemplo, cayendo la cantidad de gente que fuma, subiendo la cantidad de gente que hace ejercicio, subiendo la cantidad de gente que come sano, que hace mejor las cosas, avances médicos, etc. Pero bueno, hoy en día, si sos una persona ¿cómo se llama? En buena salud o que no fumás o que entrenás, tenés 64% de chances siendo hombre y 73% de chances siendo mujer de llegar a los 85 años. Estamos hablando de 20, o sea, sobrevivir por 20 años la edad en la cual empezarías, entre mil comillas, a recibir ingresos pasivos dentro del sistema previsional como está pensado al menos hoy en día en Argentina, ¿no? Y este es un número que está creciendo. Es cierto que superar la edad de 100 años o ahí, ese es como, hasta que no haya un avance tecnológico muy fuerte, como que el pico está ahí por ahora y no se ha podido avanzar, pero en promedio la gente se está acercando más a esos 85, 90, 95, 100 años. Y claro, o sea, ponele, si hacemos el promedio de 100 años, son 35 años de tu vida que vos tenés que vivir de alguna manera con ingresos pasivos que dependen de un ente que está completamente quebrado. Entonces, total. ahí creo que uno tiene que tratar de poner un poco en orden las cosas y decir, mirá, este futuro no es tan lindo, ¿no? Tengo que hacer algo yo por mi cuenta para, qué sé yo, al menos compensar parcialmente ese ingreso, ¿no? Quizás no construir algo de cero, pero ahí también es donde me parece muy importante esta cuestión de, el otro día subimos un reel de, como se llama, como un padre hablándole al hijo, diciéndole que empiece a invertir desde joven, porque importa más el tiempo que la cantidad de plata que puedas invertir. Y la diferencia que haces si empezás a invertir a los 20 que si empezás a invertir a los 40 es una locura, por más que inviertas menos guita. Y, ¿cómo se llama? Ahí también, eso no significa que si tenés 40 y nunca invertiste no lo tengas que hacer. Lo tenés que hacer también, porque vas a vivir hasta los 100, ¿me entendés? Y si te jubilás, o sea, si te jubilás a los 65 vas a tener 25 años, si te jubilás a los 70 tenés 30 años. Y en 30 años, si ya invirtiendo, ponele al 6% que era como el caso más pesimista en términos de data posta, o sea, hablando con datos, el caso más pesimista de invertir full en stocks era un retorno total del 6%. 6% en 30 años, casi, sí, se te duplica, Sí, cuadriplica, triple, un poco. por 8 Sí. por 8 metes un por 8 porque es por 2 por 2 por 2. No, más, por 2 por 2. Sí, sí, por 8 por 8.
Entonces, eh, podés juntar una buena cantidad de plata, ¿no? Sí, y acá, perdón, te pisé sin querer cuando estaba compartiendo la imagen, la quería dejar ahí abajo para No, está subirla, pero perfecto, esta ahí es lo dejé yo de eh, compartir también. pero esta es la jubilación mínima en dólares de Argentina eh, por año. No está ajustado por inflación de cada momento, pero es para darse una idea de la jubilación mínima en Argentina, que es la que cobra el 66% de los jubilados, Sí. que son 4 millones de personas en Argentina, siempre fue mala. Nunca fue mucha plata. De gobierno a gobierno varía, no me quiero meter en política y decir tal gobierno es mejor, tal gobierno es peor, eso no importa. La realidad es que todo el largo de la historia argentina siempre la jubilación fue baja y eso es porque tenemos un déficit previsional muy grande. ¿Qué significa eso? Que todos los años, de los 90 para hoy y antes inclusive, el gobierno pierde plata con las jubilaciones, paga más de lo que recibe por los aportes laborales de la gente que está trabajando en relación de dependencia en blanco. Y básicamente como pierde plata, paga poco. Y eso pasó siempre, pasó antes, va a pasar hoy, va a pasar mañana. No está bueno jugarte el futuro a que vas a cobrar mucho en la jubilación del Estado. Conviene armarte una jubilación privada y en el mejor de los casos estar muy cómodo si te pagan bien. Pero Tal como cual. vemos, la gente cada vez vive más, va a ser cada vez peor esto. Tal cual, o sea, aparte los fundamentals del sistema están rotos porque estamos hablando de un sistema de reparto, no uno de capitalización. Y hoy cómo funciona el sistema es, tenés gente que está activamente trabajando y a esa gente que activamente se genera un ingreso, le sacás parte de su ingreso para dárselo de forma pasiva a gente que en su momento, o bueno, tampoco me quiero meter mucho en política, hay gente que sí, hay gente que no, pero porque hay gente que quizás no aportó por muchos motivos diferentes, puede ser que no hayan aportado, ya sea el empleador, lo que sea, pero, o sea, tu plata no es que la están sacando y la están poniendo a trabajar para que cuando vos te jubiles haya crecido. Están sacándote tu plata para darle a gente que se supone que tendrían que haberle en su momento puesto su plata a trabajar para dársela a ellos y también hicieron lo mismo anteriormente. El tema es que todo esto asemejándolo con un Ponzi, por más que sea bastante polémico, es por una cuestión simplemente de la pirámide poblacional. Lo normal, o bueno, lo usual antes era que los países tengan una tasa de natalidad mayor al 2,20 más o menos, creo que era el número, que lo que hace es que básicamente tengas más gente joven y vaya creciendo la población. Eso no está pasando ya. En Argentina, o sea, ni siquiera, no les estoy hablando que no está pasando en Japón o en Corea, que son países que ya están con una crisis severa en términos de natalidad. Ni siquiera en Argentina, ya la pirámide ya no tiene ni forma de pirámide, es como tiene forma de pan de hamburguesa, no sé. Y claro, esos son fundamentals que están ahí, están frente a nuestros ojos y tenemos que hacer algo, o sea, y la solución justamente está por este lado. Es una pena, obviamente, pensar el hecho de que más o menos un 30% entre lo que te paga originalmente el empleador y lo que te llega a tu bolsillo, te está sacando el Estado. Y si vos por tus propios medios invirtieses un 30%, es una muy buena tasa de ahorro, ¿no? O sea, como que podrías reemplazar ese 70% restante que tenés de sueldo, creo que en 20 años más o menos, dependiendo de la tasa que utilices de retorno promedio, lo cual también es una tristeza porque nos muestra un poco la ineficiencia que tiene el Estado en todo este manejo, obviamente ya por una cuestión de que es de reparto, pero si hubiesen iniciado, ¿no?, con un sistema de capitalización y hubiesen hecho medianamente bien las cosas, en 20 años podrían haber provisto la jubilación de toda la gente que fue aportando, ¿no? Una locura. Sí, es tremendo eso. Y metiéndome, como el tema este de la jubilación da para hablar 2 horas, y encima yo tengo un montón de gráficos a mostrar, pero no me quiero ir tan de tema, pero la gente acá, de nuevo, quiere ver cómo gana plata con la bolsa. Nosotros dijimos recién, bueno, que una persona tenía que invertir en índices, vimos un poco cuánto puede ganar. Ahora, algo que por ahí algunas personas están preguntando es, che, pero ¿por qué en índices? ¿Por qué no voy y compro Mercado Libre, que es una empresa que la rompe? ¿Por qué no voy y compro Nubank? ¿Por qué no voy y compro Coca-Cola, que me gusta, o McDonald's, que la conozco? ¿Por qué tanta gente en finanzas habla de esto de comprar índices que por ahí hasta la gente no sabe ni qué es un índice? O sea, vos decís SPY, BTI, BXUS, que son todas siglas. ¿Qué es todo eso? Claro, bueno, lo habíamos tocado muy por encima y nos fuimos por las ramas tal cual hablando de la jubilación, pero los índices básicamente son un conjunto de muchas empresas. Algunos índices se elaboran en función de la liquidez que tenga el instrumento de fondo, o sea, es decir, en función de qué tanto se compra y se vende.
O en el caso, por ejemplo, del S&P 500, es un índice que se elabora en función del tamaño que tengan las empresas. Justamente el S&P 500 es una conjunción de las 500 empresas más grandes de la bolsa norteamericana, y adentro de ese índice es como que vos armás un precio ponderado en función de toda una bolsa de capitalización y metés, bueno, no sé, Nvidia, por ejemplo, que es un 8%, si no me equivoco, hoy en día del S&P 500, es porque cuando vos agarrás todas las empresas de la bolsa norteamericana y cortás según tamaño en las 500 más grandes, bueno, claro, tenés un monstruo que vale 4 trillones de dólares, ese monstruo representa un 8% de toda la capitalización. Entonces, ¿para qué se elabora este índice? Bueno, porque se supone, después también hay una cuestión de burbujas y un montón de cosas que pueden pasar, pero se supone que a grandes rasgos el precio de una acción refleja las expectativas de la gente sobre el futuro o sobre las previsiones de esa empresa en particular. Entonces, cuando vos agarrás un recorte así de las 500 empresas más grandes y sacás un precio promedio que tengan todas ellas, lo que confeccionás de cierta manera es un indicador que te sirve para mirar cómo viene el desarrollo económico en Estados Unidos, ¿no? O sea, si sube el precio del S&P 500, significa, o bueno, tendería a imaginarse, porque también eso es algo que cambió un poco últimamente, pero cuando sube el precio del S&P 500, si vos decís, che, las perspectivas de estas 500 empresas a futuro son buenas, o ya las ganancias actuales en función de los dividendos que pagan, etcétera, son buenas, entonces eso sube los precios, eso tendría que ser una buena señal para la economía norteamericana. Ahora, una cosa que estuvo pasando estos últimos años, por ejemplo, es que el S&P 500 venía subiendo, pero no es que venía subiendo porque las 500 empresas venían rompiéndola. Tenías 7 empresas, que son las 7 magníficas, que son todas empresas tecnológicas que tienen modelos mega disruptivos, modelos que están inmersos en absolutamente todo lo que vemos, que vienen mientras el S&P 500 venía subiendo, no sé, a un ritmo del 10% anual, estas empresas venían subiendo a un ritmo del 40% anual, ¿no? Pero yendo un poquito más a lo fino de por qué comprar índices, justamente lo que haces es diversificarte completamente, o sea, no apostás a que a una empresa le vaya bien, no apostás a que particularmente McDonald's venda más hamburguesas en los próximos 3 meses, sino que literalmente lo que estás haciendo es hacerte dueño parcial de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que aparte tienen la particularidad de que no son empresas que solamente le venden a los yanquis, son empresas que están en todo el mundo. Y a mí me gusta mucho este concepto de que vos comprando S&P 500, por ejemplo, literalmente te haces dueño del sistema. ¿Entendés? O sea, todos nosotros consumimos cosas, nosotros consumimos Coca-Cola, nosotros, si te querés tomar un Fernet, si literal vas a McDonald's, te compras una hamburguesa, estás consumiendo algo que produce esa empresa, si tenés un iPhone le estás comprando a Apple, si tenés un Samsung le estás comprando a Samsung, o sea, somos consumidores de todo este sistema, ¿no? Ahora, comprando S&P 500 pasás a ser dueño también, y cada vez que alguien se tome una coquita en algún lugar del mundo, la proporción que represente Coca-Cola de tu tenencia de S&P 500 te va a estar beneficiando a vos de eso, ¿no? Ahora, ¿por qué motivo tendrías vos que tener una acción por fuera de un índice? Bueno, tenés que tener una opinión bastante bien fundamentada de que va a tener mejor resultado que el índice, ¿no? Como que tenés que tener algún motivo, no sé si llamarlo personal, ¿no? Un motivo, o sea, sí, siempre es personal, pero bien fundamentado de tengo que tener una sobreexposición, ¿no? a esta empresa en particular, a esta organización en particular, por alguna cuestión que yo vea, ¿no? Y acá es donde surgen dos cuestiones muy interesantes, que es justamente para hacer este análisis, ¿no? Para hacer el análisis de dónde está bueno invertir, dónde vas a tener un retorno superior al promedio del mercado, empieza todo el universo de lo que es la tarea, si se quiere, de un asesor financiero. Y hay como dos grandes ramas, si se quiere, aunque ni siquiera es que sean ramas, porque es toda una cuestión integral, que es la cuestión cuantitativa y la cuestión cualitativa, ¿no? Volviendo un poco para atrás, cuando hablábamos de las empresas como sistemas o organizaciones de recursos e individuos que buscan cumplir X objetivo, que por lo general obviamente es generar lucro, pero mediante X fórmula,
ahí es donde uno tiene que ir haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo de que dicho sistema funcione, ¿no? Desde la narrativa cualitativa para mí es incluso mucho más importante, que es esta cuestión de, ¿tiene sentido lo que hace? Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy boludo. Si hay una fábrica de arena en el desierto de Sahara y solamente tiene el mercado a la gente que vive en el desierto de Sahara, ¿es algo que cualitativamente tenga sentido? No, me parece que no. O sea, le estás vendiendo arena, Oh, salvo que tengas al mejor equipo de ventas del mundo, el famoso te vende arena en el desierto, pero bueno, o sea, claro. no tendría tanto sentido. Ahora, vos me decís, tenés unos muñecos que hace 150 años crearon una fórmula de una bebida que originalmente se quería hacer para, no sé, medicina y terminó siendo una de las cosas más ricas del mundo y literalmente tenés, no sé, 4.000 millones de personas en el mundo que le encanta al menos una vez por semana tomarse 600 mililitros de este producto puntual que hicieron. Y tienen una marca que se asocia con la felicidad, una marca que se asocia con momentos familiares. No solo eso, sino que también tienen bien diversificado todo lo que es el branding. Tienen, primero que nada, para distintos sabores, distintas ofertas, porque también tienen una que en vez de ser un jarabe oscurito es clarito y tiene sabor lima-limón, otro que tiene un sabor más parecido a la naranja, y encima todas estas tienen burbujas, pero si no te gustan las burbujas no pasa nada porque también tengo algo que no tiene burbujas, y es más, si no te gusta todo esto porque tiene azúcar, también tengo opciones, ¿no? Y cumpliendo una necesidad básica, entre comillas, que es saciar la sed y con un montón de storytelling de fondo, te venden Coca-Cola, ¿no? Yendo al ejemplo puntual. Ahí decís, che, bueno, esta cuestión cualitativa tiene más sentido, ahora vamos a ver lo cuantitativo, ¿no? ¿Qué es lo cuantitativo? Decir, bueno, tiene sentido la historia que le podemos armar a Coca-Cola de cómo vende, por qué vende. Ahora veamos exactamente cuánto vende, ahora veamos cuál es el retorno que tiene sobre la maquinaria que tiene, cuál es el modelo de negocios, cómo produce. Y así es que uno va como, si se quiere, detectando posibilidades, ¿no? Se le puede decir. Y después también está, bueno, esto que estábamos hablando son todos factores intrínsecos, ¿no? Después tenés factores externos, como puede ser, bueno, Coca-Cola es una empresa que hace muchísimo tiempo que cotiza en bolsa, entonces el papel, el activo en sí, tiene cierto comportamiento, si se quiere, en función de distintos escenarios. Vamos a ver históricamente cuáles fueron esos comportamientos para también tener un poco más de noción de cómo afecta cuando yo quiero comprar eso a las cuestiones estadísticas o cuantitativas también del portfolio en general. Y bueno, como pueden ver, son bastantes cosas que hay que ir analizando en función de decidir fundamentadamente salirte de un índice y tomar como una posición o abrir una posición en una empresa en particular. Y hay bastante trabajo de fondo, o sea, y muchísimos factores, ¿no? Muchísimos factores a tener en cuenta. Ahí es donde está quizás la labor del analista financiero y, bueno, donde está como la diferencia o donde radica la diferencia de si querés comprar un índice o querés comprar acciones particulares. Claramente, la gente que mayor retorno tiene, por lo general, se sale del mercado. O sea, a ver, por norma, si vos estás por fuera del mercado, vas a tener rendimientos más alejados del promedio, ya sea para arriba o para abajo, y si estás en el promedio, vas a tener resultados promedio, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente Eh, está muy buena la definición, creo que Warren Buffett la da, de que el índice es, o la diversificación, mejor dicho, es un poco la cura a la ignorancia o el remedio a la ignorancia. Y acá es donde es fundamental tener en cuenta no ser para nada, ¿cómo se llama esto? No sé, no egocéntrico. creérsela. Claro, exacto, tener el Bien. ego bajo y decir, o sea, no hay nada más importante que admitir que uno es ignorante, ¿no? O sea, que Warren Buffett diga que la diversificación es la protección a la ignorancia no es para nada una cuestión mala, no es tipo, sos un boludo si diversificas. No, no, es todo lo contrario, es como, somos todos ignorantes. O sea, incluso nosotros, por ejemplo, en Freelance, no es que nuestros portfolios son
100% stock picking o todas las acciones. Nosotros también tenemos una gran parte de exposición al mercado porque sabemos que el mercado a la larga termina siendo mucho más seguro y que si nos mandamos mocos nos termina como compensando los mocos que nos podemos mandar en nuestro análisis propio, ¿no? Claro. También hay algo importante un poco para decir es el riesgo de elegir una acción por tu cuenta es que las chances de perder mucho capital son altas porque nosotros dijimos que el mercado a largo plazo tiende a ganar. En 20 años es muy difícil que pierdas plata si invertís en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que son las 500 empresas más grandes del mundo. Pero si compras una acción particular, decís, che, no sé, esta empresa la rompe, las chances de que pierdas 70% de la plata, 80% de la plata, O no que son quiebre. nulas y lo que quiere, Sí, digamos, no tengo ahora el dato en la cabeza, pero hay un porcentaje no menor de empresas de la bolsa en general que se van a cero o tienen caídas sí, no recuperables. tal cual. Entonces, invertir en bolsa, esto de que te garantiza ganar plata a largo plazo, es en el índice. Acciones puntuales pueden romperla, como por ejemplo, no sé, Meta, compraste Nvidia, que duplicó desde abril a hoy el precio, también la rompiste. Pero como esas, tenés empresas tipo GoPro, que pasan de $4 a, no sé, creo que ahora vale Sí, $1, ponele. WeWork. WeWork, sí, tenés cosas que se fueron al tacho. Por eso es que si uno se sale del índice y dice voy a comprar esto, es como dice Luis, con mucha cautela y realmente entendiendo el negocio. Porque hay otro dato que está muy bueno, capaz que vos tengas más en la cabeza este número, pero el porcentaje de administradores de dinero profesionales, o sea, hedge fund managers, que Es no le ganan al buenísimo. mercado. Es buenísimo O eso. sea, el porcentaje de gente que tiene doctorado en finanzas, trabajó 20 años en un banco de inversión, desde que tienen 5 años que aman el mercado, o sea, es como el pibe que nació para esto, el porcentaje de esos que gana menos que el S&P 500 es altísimo. Es como que yo les diga el 40% o más de los tipos que se dedican a esto toda la vida y están reformados, Harvard, toda la bola, no le ganan al mercado. Por lo cual, uno quererse en su monoambiente en Palermo, que leyendo en Twitter, así nomás un gráfico de precio de algo, le va a ganar al mercado, no es correcto, digamos. Hasta Claro, Warren sí, sí, Buffett sí, en sí, sí, muchas de sí. sus charlas dice, eh, yo le recomiendo a mucha gente que vaya a comprar índice, por más que yo tenga mi fondo de inversión, digamos. No, tal cual, tal Eh, cual, tal y no cual. lo dice de mal tipo, no es que no quiere que la gente gane, sino que es realmente una de las mejores ideas para la mayoría. No, tal cual. A ver, lo acabo de googlear, 8%. En 20 años, el 8% de los money managers que, como dijo Santos, tal cual, son gente que hizo, o sea, todos los másters, las mejores universidades, desde que tiene 5 años el pibe, ya el papá era investment banker en Goldman Sachs, el tío era managing director en JP Morgan, ¿entendés? Y el pibe desde el momento uno mamó eso y solamente 8 de cada 100 money managers le ganan al S&P 500 a lo largo de 20 años. Es una locura. O sea, es muy loco esto porque justamente en función de la data que habíamos visto antes de los índices, ¿no? De ese retorno a 20 años que sí o sí es positivo, el mercado de valores es un casino en el cual tenés algunas ruletas, ¿no? Que siempre ganás, que a la larga siempre ganás. El tema es que ese casino está lleno de otras ruletas que son muy llamativas y que tienen capaz premios que para el ojo no entrenado parecen muy, muy lindos, ¿no? De, che, esta ruleta si te toca el cero te devuelve 100.000 por uno, ¿no? Pero en realidad en todos los otros números perdés siempre. Eh, y es muy loco eso, ¿no? Que el mercado es una herramienta que es como un casino en el cual el que lo creó hizo muy mal las cuentas ¿cómo se llama? Y en realidad tenés los números a tu favor a la larga y en el índice. El tema es que estás rodeado de oportunidades, rodeado de ventas. También hay mucha gente que lucra con eso. También hay que tener en cuenta que de esos money managers, ¿no? Que solamente el 8% termina generando retornos, el 92% restante se llenó de guita, ellos personalmente, ¿no? O sea, está bien, no le devolvieron plata a los inversores. A ver, perdón, no le ganaron al mercado, no significa que no le hayan generado retornos a los inversores, capaz algunos igualaron al mercado, capaz algunos tuvieron un retorno un poco menor al mercado y obviamente también están los que, no sé, se deben haber fundido y todo, ¿no? Pero un montón de esos ganaron plata en el medio. Entonces, también hay que
reconocer dentro de todo este universo que hay incentivos, ¿no? Que hay toda una cuestión de incentivos de fondo de decir, bueno, qué sé yo, mientras más en claro están los incentivos de todos los agentes en cualquier cosa en la que uno se meta, mejor uno puede hacer el análisis de para dónde conviene partir o no. Eso que decís vos ¿cómo se llama? Warren Buffett recomendando comprar los índices, es tal cual. Incluso me dio gracia que Warren siempre dice, ¿no? Que no me acuerdo el número exacto, pero dice, no compren Berkshire Hathaway a menos que esté a tanto de valor libro, ¿cómo se llama? Una evaluación de múltiplos en particular que él recomendaba, que no me acuerdo exactamente cuál Sí. era. Pero, o sea, imagínate al punto de decirle a la gente, no, no me compres cuando estoy sobrevaluado porque la idea es ganar plata, ¿no? Sí, eso aparte también te marca mucho la honestidad de la persona que te lo está diciendo. Eso es muy clave. Hay por ejemplo, el CEO de Kraken, que es un exchange cripto, que me encantaba, que el chabón tuiteaba y decía, retiren la plata de Kraken. Cuando estaban No. todas estas crisis de si había plata o no, tipo si, no sé, cuando se fundió FTX, decía, yo decía, retírenla. Y el CEO, lo tuiteaba el CEO, haciendo, yo confío que está la plata, así que retírenla, no hay problema. Eh, pero Bueno, bueno, y eso, justamente en sí, función de esto es que, por ejemplo, nosotros internamente en freelance, mientras más agresivo seas, más nos despegamos de los índices, ¿no? Nosotros lo que tenemos es un poco la idea de que, bueno, de que sí, el mercado a largo plazo da muy buenos retornos, entonces tiene sentido apegarse al mercado, eh, pero también tenemos la noción de que en función, obviamente, de tu perfil de riesgo, tenés ciertas estrategias que, desde un punto de vista de distintas estrategias también, ¿no? O sea, análisis macroeconómico de algunos plays puntuales, stock picking, cuestiones más cuantitativas del portfolio de, no sé, por ejemplo, tener exposición a S&P 500 y tener empresas tipo Coca-Cola o Johnson Johnson que en términos estadísticos y cuantitativos te planchan el riesgo y te generan una fuente de dividendos que es bastante confiable, ¿no? Hay un montón de estrategias que uno puede ir armando para, de cierto modo, tirar la estadística más a tu favor, y ahí creo yo es donde está más la tarea del asesor financiero que de prometer, no, bueno, en 5 años te voy a hacer multimillonario, porque no va a pasar, ¿no? O sea, nosotros también lo tenemos muy en claro eso, no sé, los retornos de freelance hasta ahora, por ejemplo, anualizados en el perfil más agresivo, está bueno aclarar que todos tienen exposición global, porque si hubiésemos tenido 100% de exposición argentina, hubiésemos tenido retornos mucho más grandes, pero todos sí. tienen exposición global porque sabemos que Argentina es una hormiguita dentro del mercado de capitales global, y nosotros tenemos justamente esta idea que te había mencionado antes de hacerte dueño del sistema, no de una partecita o qué sé yo, sino hacerte dueño del sistema. En el caso del perfil agresivo, por ejemplo, tenemos un retorno analizado en dólares de cerca del 30%, No. y nosotros, yo lo digo abiertamente, es prácticamente imposible que yo logre mantener eso o que logremos mantener esos retornos, no sé, por los próximos 10, 20 años. Apuntemos más a estar cerca de un 15, 16 y yo ya con eso me pongo un 10 a mí mismo, ¿no? Y hay que ser bien claro con esas cosas No. cuando se comunican, porque, Pues estás en años donde el SP está subiendo 20% por año, digamos. claro, claro. Está Eh, bien. sí, en el 2022 cayó, pero igual, o sea, 2022 cayó, 2023 subió 24, creo, o 22 y el año siguiente 23 o algo así, sí, tal cual. El año pasado fue Fueron 24, sí, por eso, ahí. 24. Eh, Sí, el 24 subió un 24%, el 23 subió un 22%. Bueno, ahora este año empezó un poco más complicado y ahora volvió a su ahora, dinámica mega este año era ganadora. delirio. Sí, sí, Delirio total sí, por este eso. año. Pero bueno, Eh, viste lo que yo te había dicho antes de esta cuestión de que no es que el S&P 500 rinde 10% porque sí, sino que hay toda una historia de fondo, o mejor dicho, hay fundamentals de fondo de por qué rinde tanto. Eh, y te había dicho esta cuestión de capaz es más el rendimiento futuro. Y justamente estamos empezando, yo como estoy muy metido en todo lo que es el mundo de las startups, me toca muy de cerca todo lo que es ver tecnología y eso, y realmente las cosas que se vienen no tenemos noción mucho de lo que se está gestando, ¿no?
Quizás ahora se hizo mucho más mainstream lo que es eh, los agentes de IA y ese tipo de cosas, pero la rapidez que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial, cómo se va a machear eso con robótica, y después también una cuestión que hoy en día está mucho menos desarrollada, pero es fundamental y que va a ser transversal a todo eventualmente, que es la computación cuántica, van a tener un impacto que es literalmente difícil de imaginarse. eh, que, a ver, uno lo puede ver a Elon Musk, por ejemplo, mirando al espacio y qué sé yo, y decir, vos sos un flashero, ¿qué haces, hermano? Estás perdiendo tu tiempo. Y no, el tipo, o sea, a ver, cuando tenés un tipo que reiteradamente viene teniendo retornos tan grandes sobre emprendimientos que parecían casi imposibles, tenés que empezar a prestar un poquito más de atención en qué es lo que ve o qué es lo que percibe. Y estamos ante una transformación que va a ser tan grande sobre cómo se utilizan los recursos y cómo se multiplican, mejor dicho, los recursos, que hasta, o sea, capaz literal empieza a ser la raza humana una raza interplanetaria. ¿A qué nivel anualizado vamos a tener retornos o crecimiento económico si empezamos a conquistar planetas? Una manera loca, ¿no? De pensarlo. Me gusta eso como quote del video, el clip de Luis. Y si eso es una radio interplanetaria. Pero, no, bueno, pará. Dos cosas. Uno, cualquiera que tenga una pregunta, es un gran momento para ir dejando por los comentarios, así la podemos ir buscando. Lo puse acá también. Pueden comentarla por YouTube o etiquetarnos en Twitter y vamos a aprovechar para preguntar a Luis. Segunda cuestión, Luis, vamos una hora. ¿Vos cómo estás de tiempo? Yo estoy entretenido en la charla, pero tampoco quiero que te peguen en casa, digamos. Estoy Eh, tranquilo. Acá Julio hizo una pregunta que está buenísima, que aparte esa la tengo completamente en la lengua. ¿Qué porcentaje de argentinos invierte en la bolsa? Eh, Bajísimo. Muy bajo. Esa segunda pregunta te la debo un poco más, pero para tener en cuenta el 6% de la gente que tiene ingresos invierte en la bolsa. Tenemos 1.250.000 más o menos cuentas comitentes activas, es decir, que tienen transacciones mes a mes, y hay 12 millones de cuentas abiertas, de las cuales en realidad la gran mayoría de esas 12 millones son por Mercado Pago, por comprar dólar MEP y no por invertir en bolsa en el sentido de ir acumulando activos, ¿no? Ah, o sea, Después, perdón, sí, ese millón de cuentas son todas que invierten en renta variable o hay dólar MEP en ese millón de cuentas, ese millón debe haber doscientos. dólar MEP también, pero son cuentas que al menos tienen como más Claro. transaccionalidad, ¿no? Bima tiene todos esos datos públicos. Eh, yo prefiero tomar a los que invierten con, ¿cómo se llama? Con, o sea, como que yo tomo el mejor de los casos. En el mejor de los casos, invierte 1.200.000 personas en bolsa, que es un número bajísimo, porque acá es donde es importante decir, bueno, pero ¿cómo andan afuera? Y en Estados Unidos, por ejemplo, no sobre la población con ingresos, sino sobre la población total, el 63% de la población tiene inversión, ya sea de manera directa o de manera indirecta, en el mercado de capitales. O sea, la diferencia es abismal para llegar al nivel de países desarrollados como Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se llama? Más o menos ese 6% sobre la gente que tiene ingresos representa un poco menos del 3% sobre la población total. Eso quiere decir que en Estados Unidos invierten 20 veces más proporcional que nosotros. Una locura. Una Ya estamos locura. Y de muy hecho lejos. yo para la facultad he hecho un trabajo, me acuerdo, en similar comparando contra, no países desarrollados, que sí es bueno, nada, es un delirio, Estados Unidos y todo el mundo, pero comparar contra Brasil, contra Chile, contra Perú, que bueno, el caso de Perú y el caso de Chile, vos tenés jubilaciones privadas que funcionan distintas, más como las AFJP que había acá antes, y el porcentaje ya es mucho más alto. Si no me equivoco, estoy hablando de memoria acá, pasó hace mucho tiempo esto, pero creo que Brasil es el 10-12% de la población que invierte. Argentina es bajísimo, ya 5 veces más. Por lo cual, el potencial que tiene para crecer el mercado de capitales argentino es tremendo. Es tremendo. Todo lo que fue dólar MEP, todo lo que son cuentas remuneradas en billeteras, hizo que creen muchas comitentes, pero gente que agarre todos los meses y compra un CDR, todos los meses agarre y compra una acción, es muy pequeño. Y algo que quería sumar ahí, que es muy importante, que esto decía Luis antes, de que ellos recomiendan carteras que son globales, con inversiones afuera, es hay mucho asesor financiero en Argentina que recomienda obligaciones negociables, que recomienda inversiones en Merval, que está bien porque son las cuestiones que hay de acceso de alguna manera o que son más fáciles para llegar a gente,
Pero Argentina es un sesgo muy grande. Digamos, a nivel mundo, la economía argentina es muy pequeña, no existe. Y hay muchos estudios que te muestran, académicos en finanzas, de que uno no tiene un sesgo del país de origen. O sea, si vos sos americano, no tenés que comprar empresas americanas. Si vos sos chileno, ya tenés mucho riesgo por vivir en el país que vivís. O sea, tu empleo, tu familia, tu mujer, tus hijos, tu casa, todo ya tiene el riesgo de Argentina. Con tus inversiones, buscate riesgo de otro lado, buscate el riesgo que sea más global. Porque no Argentina va a subir todos los años como subió estos últimos 2 años. No, El mercado argentino, de hecho, a largo plazo perdió plata. O sea, como esto que dijimos del S&P 500, que subió el Merval a 40 años, perdió guita, o mantuvo el capital en el mejor de los casos. Por lo cual, invertir a nivel global es muy importante. Por eso también un poco en el Finanzas vendemos acciones de todo el mundo. O sea, buscamos que la gente invierta a nivel global. Eh, pero bueno, esto lo quería dejar recalcarlo. No pongan toda su cartera en Argentina. Compren si quieren un poco YPF, pero compren a nivel global, que les va a permitir estar mucho más seguros hasta 20 años. tal cual. Y acá mencionás una cuestión que a mí me parece fundamental, que principalmente cuando mencionaste las obligaciones negociables, que es que también como hay desconocimiento de cómo funciona el mercado, yo hace un rato había mencionado esta cuestión de que cuando sabes cuáles son los incentivos de todas las personas que están en la habitación, vas a entender mucho más por dónde va la mano, ¿no? Eso, de hecho, también, volviendo al principio de la charla, lo explica Charlie Munger en Charlie's Almanac, ¿no? Es espectacular. Tipo, no hay nada más fuerte que incentivos. Manejan el mundo los incentivos. Eh, y en las, ¿cómo se llama? En las emisiones primarias de obligaciones negociables, muchas veces hay una devolución del capital invertido hacia el agente o el asesor que llevó los clientes, ¿no? Entonces, una comisión que normalmente hubiese sido del 0,5%, del 0,2,5%, lo que sea, termina siendo sustancialmente superior. Y a ver, hay una cuestión que va mucho de la mano con lo que decía Santos de el Merval perdió plata a lo largo del tiempo, que es que Argentina es un país muy riesgoso y lo va a ser durante mucho tiempo. Por más que sigamos por el camino que venimos ahora, lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Ojalá en algún momento deje de serlo y empecemos a tener rendimientos más normalizados de la deuda, etcétera. Pero Argentina es un país muy riesgoso y por la naturaleza del país, cualquier empresa que opere en el país también va a estar expuesta a muchísimo riesgo. El tema entonces es el siguiente. Si vos estás hoy en día, por ejemplo, ante un evento binario, porque Argentina sigue siendo binaria, o sea, ahora tenemos las elecciones en octubre y si le va mal al oficialismo se va a hacer bosta todo. Ponele que le va bien, golazo, vamos a estar un tiempito bien, seguramente suban todas las acciones y los bonos de nuevo. En el 2027 le va mal, se va a hacer bosta todo de nuevo. Si le va bien, va a seguir todo bien, pero si después en el 2029 le va mal, se va a hacer bosta todo de nuevo. Y así durante bastante tiempo. Y el tema es que la macroeconomía de fondo también va a resentirse en función de lo que ocurra con cuestiones netamente electorales, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando una empresa está operando en esas condiciones prácticamente binarias, vos podés llegar a la conclusión extrema de que o vas a ganar mucha plata o vas a perder mucha plata. Y las obligaciones negociables, justamente, de hecho, han defaulteado un montón últimamente, entonces ahora quizás ya shifteó un poco esa perspectiva, pero a nosotros nos mataban preguntando sobre obligaciones negociables y nosotros, antes de que pase todo este berenjenal que pasó hace poco, lo vivíamos diciendo, que Argentina está en un proceso binario y vos no podés invertir en renta fija en un proceso binario, porque la renta fija lo que hace es limitarte el upside, pero si defaultea, nadie te limita el downside, ya está, te volteaste, saludos, anda a ver cómo se reperfila la deuda. Entonces, justamente volviendo un poco a los análisis cuantitativos que hay que hacer, si tenés chance de ganar 8% en dólares anual de renta fija versus chance de perder el 100% de tu capital, estás haciendo un negocio de mierda. Y el problema es quién te llevó ese negocio de mierda y por qué te lo llevó. Y ahí capaz empezás a ver, bueno, claro, no, o sea, a mí me vendieron el 8% de retorno, pero no me explicaron que capaz pierdo un 40% del capital en un proceso de reestructuración y que tengo que esperar 4 años para que me vuelvan a pagar un mango en algo que yo esperaba ganar un 8% anual, ¿no? Y ahí está un poco el tema de alinear los incentivos con la persona que te está asesorando en cómo hacer para que ganes plata. Por ejemplo, nosotros en Freelance, justamente para evitar toda esta cuestión de moverse por la comisión, moverse por los retornos de los movimientos
que tengan que hacer los clientes, nosotros cobramos una flat fee mensual de 12.000 pesos, por ejemplo, para el plan Gold, que es el plan más popular, que es lo mismo que te puede salir una pizza por mes, ¿no? Y con eso vos sabés que cubrís, entre comillas, nuestro incentivo, ¿no? Tipo, listo, yo ya le pagué a este boludo, y aparte, si el boludo este quiere que yo siga con él durante más tiempo, evidentemente tiene que hacer las cosas bien, y para estirar en el tiempo la pizza por mes que le compro a Luis, tiene que hacer bien las cosas. Ahora, si mi motivación fuese cobrar y no te cobro explícitamente eso, tenés que entender cuál es el mecanismo que me genera mis cobros. Y ahí es donde entra la cuestión de, bueno, el mercado argentino en general. No, obviamente no estoy diciendo que todos los asesores sean chantas, para nada. Hay un montón de gente muy seria, pero hay una cuestión de alineamiento de incentivos que pasa con esto de, bueno, el asesor cobra cuando te hace comprar o te hace vender, ¿no? Entonces, tenés que entender eso, ¿no? Para tomar decisiones y en función de eso saber leer entre líneas cualquier tipo de recomendación que te pueden dar, y mucho más cuando estamos hablando de un retorno tan grande sobre una compra como puede ser que de repente el asesor tenga un 2% de devolución del capital que vos metas en una obligación negociable o algo por el estilo, ¿no? Eh, Claro. Sí, lo del incentivo es tremendo. Santi Magnin, que es una figura también bastante reconocida en redes, siempre dice, o sea, nunca le preguntes a tu peluquero si te hace un corte de pelo. En el caso de asesor, bueno, por motivos obvios, en el caso de asesores financieros pasa algo parecido. Con lo de los ONs, tenéis algunos brokers, no me quiero poner a pelear, igual que vos, digamos, este es un chanta o este otro. Tenés brokers que cada licitación de obligación negociable te mandan un mail o te escriben por WhatsApp diciendo compren esto. Y sí, algunas obligaciones negociables son buenas, o sea, hay algunas cosas de IPF que son buenas, hay cosas no me sale el nombre ahora, de Pan American Airlines que son buenas, pero tenés ONs que son de galpones en medio del conurbano, de empresas que están fundidas, literalmente fundidas, y le están pidiendo 50 millones de dólares para poder llegar a fin de año. Eh, y no te hacen esa diferencia, y te dicen, compra acá, paga 9% al año. Pumba, te hacen eso, o sea, sí, tengan sí, sí. cuidado con las obligaciones negociables que compran, porque en algunos casos puede ser muy peligroso y pueden perder mucho capital. No, y, Eh, tiene, y tienen que hacer también la tarea interna de analizarlas porque, por ejemplo, no quiero poner nombres tampoco porque, qué sé yo, hoy en día cualquiera se puede ofender y te puede llover una demanda de la nada, sí, pero hubo varias empresas que salieron con calificación crediticia mágica, o sea, como que estabas invirtiendo prácticamente en el tesoro yanqui, y esas empresas, de hecho hubo una que fue demasiado obscena porque fue una diferencia de creo que semanas o un mes, que le sí. sacaron una calificación muy buena y defaulteó. Entonces vos decís, ¿qué pasó acá? Y ahí, Y renunció el literal, CFO al día siguiente. El claro, gerente financiero de esta empresa renunció al día siguiente, es tremendo. no pongamos nombre, ¿no? Pero ahí es donde está un poco esta cuestión de decir, no, el sistema de incentivos está bastante, no sé si podrido, porque en realidad en todo el mundo funciona así. En Argentina quizás es un poquito más exagerado, porque las comisiones que se cobran acá en promedio son altísimas. Ahí también eso te quería felicitar, Santos, la opción que das en LB de acceder a acciones globales por el 0,3 es una mejora sustancial con respecto a los promedios que se cobran acá en Argentina. De hecho, bueno, una de las que decía que eran gratuitas, de repente dejó de serlo. Eh, nada, hay una cuestión de fondo, obviamente, que responde a los costos que tienen las ALICs para poner en funcionamiento toda la operación y lo que sea. Y ahí es donde a mí me gusta acá para tirarnos un poco de flores a nosotros, que estamos en la era de las startups porque somos 1000 veces más ágiles y somos mucho más baratas o lean, como llaman, ¿no? El, Ujú. el, como llama la descripción de lo que es una startup, por lo general es lean, y ahí es donde todo ese ahorro de costos que tiene la startup se lo traslada al cliente, y mediante esa agilidad y esa lindad, si se quiere, creo que también podemos seguir haciendo que la inclusión financiera sea más grande, ¿no? Literalmente trasladándole ese ahorro de costos a los customers. Acá Víctor pregunta, ¿el asesoramiento es al momento 12.000? O sea, es una suscripción mensual que sale 12.000 pesos. Bueno. Sí, bueno, ahí tampoco, no me quiero poner a pinchar a un broker o una league puntual, ¿no? Pero esto que decías de sacarse encima clavos, sí, hay gente que ha comprado emisiones primarias y se las coloca a otra gente, sí, eso pasa.
Eso hace acordar a una película, Margin Call creo que se llama, donde está esta escena de, che, un banco de inversión compró Es cierto producto que se terrible, estaba yendo a es cero buenísimo. y está en una mesa diciendo, We bueno, are vendémoselo a los selling, clientes. sí, we are selling to Willing wanting buyers. eso, willing buyers Sí, at the current fair market price. Nada, espectacular sí. esa película. Van y llaman y le encajan un producto que saben que vale cero a todos los clientes. Pero bueno, eso pasa en la vida real. En la película lo exageran mucho. Si no la vieron, vean Margin Call, peliculón, del mundo de las finanzas, peliculón mal. Eh, Perfecto, bueno, nos estamos yendo de temas, pero bueno, estaba interesante la charla. Una pregunta que, bueno, hablamos esto de ONs recién, pero aparte de ONs, vos antes mencionaste que en el mercado hay muchas como ruletas brillantes con colores y luces que dicen comprar, comprar, poner plata, te vas a hacer millonario. Algunas de estas, bueno, obviamente son las que son muy claras. Hay gente que se viste de chanta, tipo traje, Gucci, Ferrari, etcétera, y te dice dame plata. Eso es obvio, no pongan guita ahí. Si tu asesor financiero, en vez de verse más como Luis, se ve más como si fuese un cantante de reggaetón, no pongan plata ahí, o sea, se lo van a cagar, obvio. Eh, pero más allá de eso, que por ahí es más obvio, hay cosas como opciones, apalancamiento, IPOs, futuros, que son todas cosas que uno ve que pueden ganar mucha plata. Que en realidad hay un potencial que es muy alto, pero tienen temas. ¿Cómo ves eso? A mí me encanta, volviendo al maestro, al número uno, Warren Buffett hablando del apalancamiento. La primera regla de Warren Buffett, ¿cuál es? No perder plata. ¿Cuál es la segunda regla de Warren Buffett? No te olvides nunca la primera regla. ¿Qué significa esto? Que siempre tenés que priorizar at all costs, avoid permanent capital loss. O sea, esto que habíamos hablado antes de la cuestión de el S&P 500 durante 20 años fue subiendo un montón, durante 40 años fue subiendo un montón, durante toda su historia fue subiendo, pero en el medio quebraron literalmente miles de empresas que formaban parte del S&P 500. Ahora, quiebra una empresa, la sacan del índice y meten otra, punto, vos no perdés plata. Ahora, si estabas vos invertido en esa empresa, perdés todo. Ahora, por lo general las quiebras son procesos bastante largos, depende del caso, pero hay una cuestión que se llama apalancamiento, hay todo un universo de instrumentos financieros que llaman derivados, que son básicamente instrumentos que no tienen valor intrínseco por sí mismos, sino que tienen un valor en base a una relación contractual con algún activo subyacente. Capaz, medio en marciano lo dije, básicamente Sí. es un instrumento que tiene valor porque te permite hacer algo a X precio con otro. Eso es un derivado financiero. A X precio te permite comprar, a X precio te permite vender, o en algunos casos pacta un precio de antemano en una fecha futura, por ejemplo. Después, aparte de esto, tenés lo que se llama palanca, que es el apalancamiento, básicamente, que es tomar deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos, imagínate que tenés deuda al 5% anual y vos estás seguro que el S&P 500 te va a devolver un 10%, vos pedís plata prestada infinita al 5% y vas a generar una diferencia, ¿cómo se llama?, entre la tasa a la cual te prestan la plata y lo que vas a ganar del 5% gratis, ¿no? De la nada. Entonces el apalancamiento lo que hace justamente es permitirte tener un retorno mayor sobre la inversión. Ahora, ¿dónde surgen los problemas? ¿Qué pasa si no ganás ese 10% que esperabas ganar, pero tenés que pagar ese 5% que tenés que devolver? Ahí empezás a perder plata. Entonces, por fuera de tu inversión inicial pasás a perder plata, ¿no? Justamente acá, primer casino o primer ruleta, si se quiere, medio brillante, esta cuestión de, che, yo puedo ganar más plata con un derivado, che, yo puedo ganar más plata pidiendo plata prestada para invertir, che, yo puedo ganar más plata apalancando cualquier inversión encima de un derivado. Sí, si te llega a salir bien, capaz te puedes hacer millonario, pero lo más probable es que te salga mal. Tenés completamente en tu contra las probabilidades de ganar y no solo podés perder tu inversión inicial entera, que eso ya sería estás rompiendo completamente la primera regla de Warren Buffett, sino que hasta podés terminar debiendo plata, ¿no? Ahora, a esto le podemos sumar cuestiones que van por fuera de los derivados, que pasan por el mundo normal. Ah, ay, perdón, una frase también yendo con Charlie Munger, que la citó Ajá. de quien está hablando Luis, digamos, hace un rato. Dice que la gente inteligente solo se funda de tres formas: licor, mujeres o apalancamiento. O sea,
hay muchas chances de que pierdan mucha guita con futuros, opciones o apalancamiento, así que tengan cuidado de eso. Y por No, lo tal general la cual. gente que se mete en esto no es tonta, es gente inteligente y pierde plata igual. A ver, Warren Buffett, justamente volviendo a sus reglas y todo, creo que le habían preguntado en su momento y dijo, sí, yo tenía, o sea, mirando para atrás, prácticamente tenía un 99% de chances de que si yo hubiese tomado apalancamiento o invertido en derivados, hubiésemos ganado incluso más plata. Pero ese 1% de chances de perder todo hace que no valga la pena. Y también ahí está la cuestión matemática de cómo funcionan los retornos, ¿no? Que eso también es clave, que es que si vos tenés algo que vale 100 y cae 50%, pasás a tener 50. Ahora, para recuperar tus 100 iniciales, no tenés que ganar un 50%, tenés que ganar un 100%. Entonces estás en problemas, la matemática está jugando en contra tuyo. Por eso es tan importante esta cuestión de nunca pongas en riesgo todo tu capital, ¿entendés? Porque perdés el 100%, perdiste todo, ¿entendés? Solamente podés perder el 100%. Ahora, si encima te metiste en alguna jugada apalancado, con derivados, lo que sea, podés rápidamente romper ese cero máximo de pérdida que podrías tener e incluso pasar a deber. O sea, hay gente que debe millones, o sea, las quiebras son eso, ¿no? Es pasar de tener una inversión a literalmente tener una deuda por haber hecho algo mal. Y deudas que pueden ser enormes. O sea, en derivados, por ejemplo, si uno eh, vende un futuro y el futuro sube infinito, tenés una pérdida infinita. No es que está limitada. Mientras siga subiendo ese futuro que vos vendiste, vas a tener que seguir pagando más capital. Si vos lanzás ¿cómo se llama? Un call, básicamente le estás vendiendo a otra persona la chance de comprarte un activo tuyo. Y si lanzás ese call desnudo y el activo sube, 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 también tenés una pérdida ilimitada. Estás en problemas enormes, ¿no? Eh, y ahí es donde están todos estos casinitos, si se quiere, que hay que evitar. Y acá es donde es tan dañino, si se quiere, lo de las redes sociales. Hay un tuitero financiero muy famoso que vive rompiéndole las bolas a la gente con que se apalanquen, con que inviertan en derivados. Y es como, sí, flaco, a vos te salió bien. Pero es como que Messi te diga jugátela absolutamente toda por ir a jugar al Barcelona. Y aparte ni siquiera Messi, porque hay muchas cuestiones que son netamente de suerte, no tenés absolutamente nada de injerencia a vos en el resultado final, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos, bueno, ahí le pusieron nombre, pero ahí es donde nosotros estamos como completamente en contra de eso, por cuestiones fundamentadas en la matemática, fundamentadas en la historia también, y fundamentadas hasta en la moral, ¿no? En esta cuestión de, por hacerte, o sea, lo que decía Charlie Munger, ¿no? Mirá dónde pone a la palanca, lo pone al lado de ser Sí, mujeriego y sí. a alguna sustancia. Sí, sí, no, es que es directamente igual de adictivo que una droga, digamos, de alguna manera, e igual de peligroso. O sea, muchas chances de perder plata, de fundirse. Personalmente conozco gente que quedó debiéndole plata a brokers Claro. por operar apalancamiento. Pasó mucho con el dólar futuro en Argentina, que varios brokers. En Argentina, a diferencia de afuera, que hay muchos sistemas automáticos que si vos estás llegando a cero te liquidan. Claro. Hay algunos brokers que son bastante manuales con eso, por lo cual se colgó a alguien en un momento brusco del mercado y de la nada no quedaste en cero, quedaste No, negativo y te mandan una carta de documento. O sea, es que a aparte ese nivel. llega a haber un gap en la apertura que rompa cualquier límite de margen y cagaste. O sea, así se generan las quiebras a lo largo del mundo. Y aparte, está muy buena esta cuestión que vos decías, Santos, de más allá de que obviamente está lleno de gente que no sabe un carajo, se manda y pierde todo y la pasa muy mal, hay gente que la tiene clarísima, que se manda y pierde todo. Hay gente que la tiene completamente atada, que se manda y pierde todo. O sea, qué sé yo, Long Term Capital Management se llamaba, es un ejemplo muy bueno, que Sí. eran todos tipos, pero, o sea, nivel Nobel de matemática, Nobel de física, toda gente que la tenía mega atada y fundieron horrendo, o sea, fundieron, creo que perdieron como 20.000 millones de dólares, una cosa, es una locura. Eh, y todo por operar apalancados, todo por operar en derivados y bueno, o sea, yo siempre ahí soy como peco muy de conservador. Yo soy muy, como que por un lado, soy mega agresivo con el tema, prefiero siempre el equity a la renta fija, salvo que ya esté jubilado. Pero en el tema derivados, en el tema apalancamiento y todo eso, soy todo lo contrario. Es como,
mirá, salvo que seas un productor agropecuario que necesita los derivados relacionados al agro, no lo hagas. No lo hagas porque no tiene sentido. Salvo, bueno, puede llegar a darse la situación de que haya un desarbitraje muy obsceno en el cual te convenga, no sé, hacer una compra con también un put porque está recontra barato y entonces básicamente te permite limitar tu downside gratis. Bueno, ponele ese tipo de cosas, tiene sentido hacerlas, pero ya no pasa tanto. Pasa quizás cuando es el mercado de Namibia, que igual tampoco estamos tan lejos, ¿no? Pero Sí, sí, no, en Argentina pasó hace poquito algo parecido con Dólar Futuro, pero la gente que te dice operar futuros no te dice esos casos. Es como, la che, no, sintética. vení, operá futuros de Nvidia, a veces sale. Es más ese tipo de cosas. Pero, pero bueno, sí, realmente todo lo que es futuros es muy peligroso. Algo por ahí, o sea, como para ir, te tiro la última, para ir cortando después, pues llevamos 1 hora y media. Y a veces temas a mí me gustan mucho, podría estar todo el día hablando de mercado. El último tema es, hace no mucho arrancó una temporada de IPOs, que es cuando las empresas empiezan a cotizar en el mercado, que tiene un poco que ver con esto, de que la bolsa volvió más máximos históricos, mucha gente que tenía todo listo, o sea, el S1 aprobaba la bolsa para salir a cotizar, no lo largaba porque el mercado estaba horrible. Trump estaba diciendo que iba a poner aranceles a todo el mundo, la gente diciendo que se venía la guerra, todo horrible, las empresas no salían a cotizar a la bolsa. Ahora empezó a pasar que hay varios listings que están saliendo, otros que están preparándose. Salió, por ejemplo, a cotizar Circle, que es la empresa que emite USDC, o USDC, es una criptomoneda. Tuvo un rally tremendo, salió casi todos los días, subía 40, 50%. El porcentaje que subió en una semana ni me lo acuerdo, pero es como tía, 800%. La gente estaba como loca con Circle. Nosotros que permitimos operar afuera, tenemos todo lo que hay afuera, y Mm. entonces salen y la gente sale a comprar, pero se tira de cabeza estas cosas, ¿no? También apareció Figma hace 2, 3 días. Figma, el software de diseño, que es una especie de competencia al Photoshop, para decirlo de alguna manera. También, el día que salió a cotizar subió algo así como 400%. La gente ve esto y bueno, se emociona y dice, che, loco, la próxima que salga, meto plata. Eh, ¿Es una buena idea hacer eso o es justo una casualidad de que alguien ganó guita y no es matemáticamente buena idea? No, varias cosas. Primero, el 80%, lo googleé recién mientras hablabas porque es obsceno el número, el 80% de las IPOs terminan mal. O sea, eh, incluso al precio de salida, o sea, no al precio que después termina subiendo los primeros días en cotización y todo, sino desde el precio de salida, el 80% de las IPOs, después de creo que un año, están abajo del precio de salida, ¿no? A largo plazo, muchas de esas directamente quebraron. Las IPOs generan mucho FOMO y en cualquier lugar donde haya FOMO no te tenés que meter. Mientras más de lejos lo mires, mejor. Porque aparte está buenísimo esto que dice Warren Buffett de el mercado de valores es como si estuvieses jugando al béisbol, que viste que te tiran la pelota y si la tiraron bien y vos no bateaste, tenés un strike, tenés 3 strikes, pum, chau, perdiste. Ahora, en el mercado es como que te tiran todo el tiempo pelotas, pero nadie está contando strikes. Vos cada tanto, si ves una pelota linda que te gusta para pegarle, le podés pegar y hacer un home run. No tenés costo evitando pegarle a la pelota, ¿no? Ahora, por fuera de lo que es el dato, ¿no? El número este de que el 80% de las IPOs terminan mal, también hay que entender, volviendo un poco al tema de los fundamentals y las bases, de que la empresa, o sea, cuando vos compras una acción, literal te haces socio de la empresa de fondo, ¿no? Entonces, toda esta valoración intrínseca en términos cualitativos, en términos cuantitativos, que tenga esa empresa a la cual vos te estás asociando, tiene que tener alguna relación que te sea beneficiosa a vos con el precio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, me viene a la mente el ejemplo de Palantir. Palantir viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo. No es una IPO, pero viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo. Y cotiza a un múltiplo de ganancias altísimo. Básicamente, vos para hacerte socio de ese negocio, al que te está vendiendo la participación, le tenés que pagar los beneficios de los próximos 100 años, por ejemplo. ¿Te parece buena idea? Obviamente, normalmente lo que tienen esas empresas implícito es un crecimiento enorme, ¿no? Proyectado futuro.
por eso se supone que en realidad en ganancias futuras no sería tan grande el múltiplo. Ahora, volviendo un poco a la cuestión actual, ceteris paribus, ¿no? Tipo, all things remain equal. ¿Qué preferís? Palabra economista esa, Palabra de Ceteris economista, claro. Paribus. Muy economista. Todo el resto de las variables siguen igual. La mayoría de la gente está interesada en comprar algo que subió, solamente porque subió. Cuando es literalmente la peor idea que puedes tener. Porque el mismo set de fundamentals vale más caro. Es decir, volviendo un poco a todo el mundo, Warren Buffett, Ben Graham y eso, estás entrando con un margen de seguridad más chico. ¿Por qué? Porque el valor que vos le percibiste a X activo es el mismo, no cambió porque haya subido el precio de la acción, salvo que, no sé, tengan calls sobre sus propias acciones, ¿no? O algo muy puntual Pero así. no. Pero si no pasó eso, subió el precio, eso significa que estás pagando más caro por lo mismo. Yo había dado un ejemplo en un reel que habíamos subido en Instagram de en la bolsa la gente se comporta literalmente al revés que en la vida. Porque en la vida vos vas al supermercado y que compras las cosas que están con descuento, ¿no? Eso es lo que te interesa, lo que está en oferta. En cambio, vos en la bolsa es un supermercado que te muestra todo el tiempo distintas organizaciones que, salvo que haya alguna noticia de fondo que de cierto modo haga que la valoración intrínseca suba, no suele pasar eso a veces porque sí, solamente porque sube, la gente quiere comprar eso. Y es como, flaco, o sea, estás comprando lo mismo más caro, ¿por qué comprarías algo porque subió? Y es lo normal, o sea, Sí. justamente hoy en día tenemos el gran ejemplo de la bolsa argentina. Todo el mundo a principios de año estaba, che, ¿cómo hago para entrar en el Merval? ¿Cómo hago para entrar en YPF? ¿Cómo hago para entrar en Galicia? ¿Cómo? Pero, ¿por qué querés entrar en YPF? ¿Por qué querés entrar en Galicia? No, porque el año pasado subió un 200%. Bueno, hubieses entrado el año pasado, ya está. O sea, ahora estás pagando 2 veces más caro lo mismo. Mm. Como el meme este de grupo de gente, o sea, tipo fila de gente para comprar Bitcoin a $16.000, nadie, desierto, vacío. ¿Qué para gente para comprar Bitcoin a $100.000? Un montón de gente. Y Tal es cual. como, bueno, sí, a la gente le gustan las cosas que suben, y no siempre es la mejor idea, por lo general no es la mejor idea comprar algo que está Por lo subiendo general no. esperando que vuelva a subir. Por lo No general quiere decir no que es algo la que mejor suba idea, es tal una buena cual. empresa, pero No, no, tal cual. De hecho, por ejemplo, el otro día me ilusioné un poco porque Mercado Libre presentó ganancias de nuevo espléndidas, mm, pero el mercado se tomó un poquito mal que haya caído el net margin y en el aftermarket estaba bajando 5% y dije, por fin se va a abrir una ventanita para comprar esta empresa, porque Mercado Libre es una empresa que tiene cualitativamente es una fucking locura, ¿no? Todos los márgenes son una locura, ya es una empresa que, como se llama, tiene revenues de miles de millones de dólares y sigue creciendo al ritmo que podría crecer una startup, o sea, es realmente una locura, pero claro, los múltiplos lo reflejan, ¿no? O sea, vale carísima en términos de múltiplos. Y entonces ahí es donde yo digo, se tienen que poner un palo enorme para salir a comprar como toro en celo. Pero no pasa y bueno, qué sé yo, es, por ejemplo, una empresa que ya a sí. $1.500 podías decir, no, mirá, está cara, bueno, pero la quiero comprar porque viene subiendo. Y en ese caso hubieses tenido razón. Más allá de que no tenga sentido en términos de la relación con Fundamentals, o bueno, no es que no tenga sentido, no sea la mejor decisión en términos de un approach conservador, ¿no? Sí, pero al menos comprar una empresa que viene subiendo y tiene buenos fundamentals como Apple, Nubank, Mercado Libre, etcétera, te da mucha más seguridad de comprar una empresa mala que viene subiendo, como las meme stocks que estuvieron de moda. De hecho, el martes tuve un No, eso space ya es. con Sí, alguien, con Damián Brick, que es analista financiero, y también sí, un decía, crack, un crack. un montón de gente compra GoPro, cobra Open Door, compró, ¿cómo se llama esta? American Eagle. Todas empresas que están casi fundidas. No es el caso de American Eagle, pero las otras dos son dos empresas que son, La de esto habla American de Eagles. galpones en el urbano, versión yankee, fundidas totalmente. Sí, Y la gente sí, comprando eso. lo que pasó con GameStop en la pandemia fue muy exagerado eso, Mm, pero que vos decís, justamente volviendo como al análisis de, che, ok, me salgo del mercado para meterme en esta empresa en particular. Empecé a contarme la historia de GameStop, un lugar que vende videojuegos en tiendas físicas, cuando ya está todo digitalizado hoy en día y cuando tenés a Amazon que prácticamente te manda todo a tu puerta al día siguiente. No me gusta mucho la historia cualitativa. Ahora, se volvieron absolutamente.
Hubo igual ahí una tarea profunda de análisis de la exposición que tenían los fondos a distintas letras griegas. O sea, hubo una cuestión de fondo de que el tipo que lo planeó era un tipo que la tenía completamente atada, pero se le terminó recontrayendo de las manos y se fue todo a la mierda, ¿no? O sea, terminó habiendo un short squeeze, que es una cuestión. Hay una película, ya que habías recomendado vos la de Margin Call, que está buenísima. También hay una de, ¿cómo se llama? Que se llama Full Money, creo, o algo así. Sí, está en Netflix, también es muy buena. Es un documental. Eh, Claro, es de un esto documental sobre lo que pasó con GameStop, que está bueno por Dump Money, ahí está, dinero tonto, porque a todo lo que es el mundo así de inversiones o dinero institucional se lo llama Smart Money, entonces eh, a la, ¿cómo se llama? La película está muy buena, el título que le ponen Dump Money porque era retail investors los que hicieron eso, ¿no? Claro, que de hecho es un poco el meme o lo que vendían ellos por toda la gente de GameStop, que esta acción que era una empresa que era un desastre, que subió muchísimo, subió como, no sé, de a 1000%, como que todos ponían hasta una especie de épica, como los tontos versus los de Wall Street de traje. Y como hasta la gente la compraba por un tema hasta político, era un delirio total. Sí, Después, sí, bueno, sí, sí, toda esa sí. gente perdió plata, sacando los privados que entraron, todos perdieron guita, pero bueno, la película está buena si la quieren ver. Genial. Bueno, también esto lo traía porque hoy justo salió otra IPO, la de Fireflies, que es una empresa aeroespacial, también subió 30%. No sé si va a seguir esta misma locura que pasó con las otras, pero estamos en una temporada de delirios con las IPOs que bueno, hay que tener un poco de cuidado. Yo realmente de esta empresa no sé nada, así que no les voy a hablar de bien ni mal de Fireflies. Capaz que es buena compañía. Pero bueno, otra IPO más que sale y arranca, digamos. No, claro, aparte hay Eh, grandes periodos, o sea, pasa usualmente que hay periodos de easy money, ¿no? En los cuales hay un montón de IPOs y a los 5 años te sobrevivieron, no sé, de 100 5, ¿no? Eh, pero eso no significa que todas las IPOs sean malas, o sea, qué sé yo. Entonces, el Mercado Libre tuvo su IPO. Exactamente, el Mercado Libre tuvo IPO, Amazon tuvo IPO en un momento en el cual seguramente el ratio de IPO versus empresa que después quebraba era mucho más chico que el que les mencioné antes, ¿no? De hecho, Amazon es una acción que se había ido a un montón de guita y después se desplomó el precio de la acción, que Jeff Bezos un montón de veces dijo esto de yo veía todas las métricas internas de la empresa y venían subiendo, subiendo, subiendo y veía el precio de la acción y venía bajando, bajando, bajando. Y creo que esa cuestión como de entender bien de fondo que la acción no es la empresa y la empresa no es la acción, en el largo plazo sí, pero en el corto no, es fundamental, ¿no? Como esta cuestión de, creo que también lo decía, no me acuerdo si creo que Ben Graham lo decía, esto de que el mercado de valores en el corto plazo es como una máquina electoral y a largo plazo es una balanza, ¿no? Como que pesa realmente los fundamentals. Y por eso es tan importante invertir a largo plazo y entendiendo los fundamentals. En esa época que salió Amazon a cotizar a bolsa, que eran los 90, vos pasabas frente a la oficina del NICE y te dejaban listar tu acción prácticamente. Salía a cotizar cada basura atómica que es. Ustedes se ponen a buscar las empresas que listaron y vos decís, loco, esto salía a cotizar. O sea, había, por ejemplo, empresas para vender comida para perro online en los 90, donde la conexión a internet era un desastre, muy poca gente tenía conexión a internet, y salía a cotizar a bolsa eso y por ahí valía 2000 palos verdes, para decirte algo No, no, de los locura, 90, no de locura. ahora. No, era una época de delirio total, que bueno, no es que ahora no haya delirio, nada más que por ahí ese delirio se movió a las ICOs de cripto, a otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya vamos, vamos 1 hora 40. Quería, primero que nada, un poco agradecerles a todo el mundo por sumarse. Estamos teniendo, la verdad, que una muy buena audiencia. También es increíble que vamos casi 2 horas y cada vez hay más gente escuchando esto, así que la verdad No, que, increíble. la verdad que se ve que a la gente le está interesando la charla. Pero bueno, un poco lo que quería decir es, ya para ir cerrando la charla, es, hoy un poco lo que estuvimos viendo es, invertir en bolsa es una máquina de ganar dinero a largo plazo, digamos, 10 20 años, no de acá a 12 meses, no de acá a 6 meses, no compren acciones y necesitan la plata en 3 meses. Eh, Vayan por índices o vayan por cosas de las que estén muy seguros, no compren boludeces o no timbeen con su dinero.
Gente como Luis, que es asesor financiero. Nosotros por lo general en este espacio invitamos a asesores financieros. Son una buena opción para la mayoría. Si ustedes todavía no se animan a invertir, están arrancando, no saben, es bueno ir con un asesor serio, con alguien que esté inscrito en la CNB. Luis es idóneo en CNB, como también toda la gente que traemos, que es como una matrícula, es como la licencia de conducir. Vayan con ese tipo de gente. Para asegurarse de no ir con chanta. No te digo que la matrícula te haga ser buen asesor, pero al menos es un filtro. Eh, Así que bueno, quería un poco decir eso. También comentarles a todos los que no nos conocen, en LB Finanzas somos un agente de bolsa, somos una aplicación para poder invertir, que te puedes crear una cuenta en 2 minutos, directamente en pesos puedes invertir en la bolsa de Estados Unidos. Todas las acciones que hablamos y fuimos mencionando a lo largo de la charla están disponibles y tienen muchas más posibilidades de operar que simplemente una obligación negociable, así que nada, todos invitados, los puedes buscar con nuestro nombre. La gente de freelance también, si querés Luis, contar un poco dónde te pueden encontrar. Bueno, tenemos Instagram, que es nuestra principal red de contacto, pero bueno, ya si realmente quieren empezar a mejorar sus finanzas, es bajarse la app de Freelance, porque ahí nosotros no tenemos el foco en lo operacional. Creemos que hay un mercado muy competitivo de herramientas como la que brinda Santos acá de LB Finanzas para entrar en el mercado. Y justamente creo que LB Finanzas puntualmente tiene algunas cosas que el resto no, entonces está muy bueno eso. Pero después lo que falta son manuales, ¿no? De cómo hacer, de por dónde entrar, cómo aprender. Y ahí es donde nosotros en Freelance tenemos el foco. La app es completamente gratuita, ustedes se la pueden bajar, pueden aprender a organizar mejor sus finanzas. A medida que lo vayan haciendo, los vamos a premiar con educación financiera y eso es todo completamente gratis. Si en algún momento ya llegan al punto en el cual pueden ahorrar y como vieron, bueno, que aprendieron con nosotros y que somos gente seria y quieren probar nuestro servicio de asesoría, también lo van a poder hacer desde ahí mismo. Estamos en App Store, estamos en Play Store, estamos en Instagram con estamos en todas las redes sociales en realidad con ¿cómo se llama? Nick que puso acá Santos en pantalla, freelance-ar. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Eh, y bueno, muchas gracias Santos por la invitación, me imagino que ya estamos culminando con esto. Y a toda la gente que está hoy viendo también, todos tenemos un poco la responsabilidad, volviendo un poco a esta cuestión del sistema previsional roto, de todas las bondades también que trae la inversión a una economía en términos agregados. Todos tenemos la responsabilidad de hablarle a nuestro círculo de finanzas. Todos tenemos la responsabilidad de que deje de ser un tabú la guita, ¿no? Y de que podamos hablar de guita, de que podamos entender de guita y que pasemos de ser una sociedad, porque Argentina es una sociedad que lastimosamente se basa mucho a veces en la envidia, ¿no? Y por eso tratamos de no mostrar, tratamos de no hablar de plata, y es como un ciclo que se retroalimenta, como no mostramos, como no hablamos, a veces no tenemos la mejor performance, eso nos puede dar algún resentimiento, alguna cuestión, y eso se profundiza, y tenemos que romper con ese ciclo, tenemos que empezar a realmente ser inclusivos en términos del mercado de capitales, en términos del mercado financiero en general, de mejorar la situación financiera de toda la gente que vive en nuestro país, y la realidad es que todas las herramientas están ahí para que la gente vaya y las agarre, pero tenemos que hablar del tema, tenemos que empezar a sacarlo de la alfombra todo esto y que toda la gente pueda entender que manejar la guita no es solamente de gente rica, sino que es de cada persona que tenga un peso en el bolsillo. Exacto. Muy buenas palabras, Luis. Muchas gracias a todos por sumarse. Muchas gracias nuevamente, Luis, por sumarte al espacio. Realmente creo que estuvo muy buena charla. Todo el mundo sepa que si entraron más tarde, esto queda grabado en YouTube, automáticamente el video donde están viendo probablemente va a aparecer y van a poder ver la charla entera. También vamos a subir varios recortes y clips. Creo que salieron varias cosas buenas, como esto de la civilización intergaláctica. Eh, Creo que van a estar buenos. Así que bueno, ya damos por finalizar la charla. Un gusto a todos. Gracias por sumarse. Nos vemos en la próxima. Tengan un excelente día. Muchas gracias.